Buenas, estimados estudiantes de noveno año. Soy el profesor Esteban Bermúdez y en esta ocasión vamos a trabajar con el tema de el teorema de Pitágoras. Para trabajar con Pitágoras, con el teorema, primero vamos a recordar qué era un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo, pues básicamente es un triángulo donde uno de sus ángulos internos es recto, o sea, uno de sus ángulos internos mide 90 grados. Tal y como vemos acá en la figura, si nosotros vemos aquí, este cuadrito que estoy señalando en la pantalla, eso indica que ahí hay un ángulo de 90 grados. Entonces, por esa razón, vamos a decir que este triángulo que vemos ahí en pantalla se considera como un triángulo rectángulo. Luego, cada uno de los lados de un triángulo rectángulo tienen sus nombres particulares. Resulta ser que el lado más largo, ¿verdad?, que es este que estoy señalando acá, y siempre vamos a saber que es el más largo porque es el que se opone al ángulo de 90 grados, siempre se va a llamar hipotenusa. Y los otros dos lados del triángulo, que van a ser lados de menor medida, se van a llamar catetos. Entonces, de ahora en adelante, cada vez que mencionemos la hipotenusa o los catetos en un triángulo rectángulo, pues ya sabemos exactamente a qué nos estamos refiriendo. Ahora bien, propiamente vamos a definir el teorema de Pitágoras y es este que tenemos acá. Resulta ser que este teorema lo que nos indica o lo que nos da es una relación directa entre la medida de la hipotenusa, del cuadrado de la hipotenusa, y la suma de los cuadrados de sus respectivos catetos. De tal manera que el teorema de Pitágoras nos indica que la hipotenusa, la medida de la hipotenusa elevado al cuadrado, es igual a la medida del cateto 1 al cuadrado más la medida del cateto 2 al cuadrado. Tenemos acá esta relación que es directamente el teorema de Pitágoras, que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b cuadrado. Observemos que en este triángulo la hipotenusa viene a ser c, que es el lado más largo, que es el que se opone al ángulo de 90 grados. Sin embargo, de ese teorema que les acabo de mencionar, lo que nos va a interesar a nosotros es un par de fórmulas que se deducen de ese teorema. Tenemos esas dos fórmulas. La primera dice que c es igual a raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Esta fórmula la vamos a utilizar, como dice acá, si lo que se necesita averiguar es la medida de la hipotenusa de un triángulo. O sea, siempre que yo necesite averiguar la hipotenusa, la medida de la hipotenusa, vamos a utilizar esta fórmula, donde a y b pues corresponden a los catetos. Luego tenemos una segunda fórmula que dice que a es igual a la raíz cuadrada de c al cuadrado menos b al cuadrado. Esta fórmula la vamos a utilizar si lo que se necesita averiguar más bien es la medida de uno de los catetos. No importa cuál de los catetos sea el que vayamos a averiguar, siempre vamos a utilizar la misma fórmula. Y para que las vayamos relacionando un poco, vean que si lo que ocupo averiguar es la hipotenusa, se trabaja con un signo más en la fórmula. Si, por el contrario, lo que necesito calcular es uno de los catetos, la fórmula lo que lleva es un menos acá. Veamos un ejemplo de cómo se aplica este teorema. Dice, de acuerdo con el siguiente triángulo, determine el valor de C. Tenemos ese triángulo en donde tengo la medida de los dos catetos y nos están preguntando por la medida de la hipotenusa. Eso es muy importante tal vez mencionarlo, creo que no lo hice anteriormente, que la idea del teorema de Pitágoras es que nosotros lo utilicemos cuando en un triángulo rectángulo conocemos la medida de dos de sus lados y necesitamos averiguar una tercera medida. En este caso, ¿verdad?, lo que debemos averiguar es la medida de C, que según el triángulo corresponde a la hipotenusa. Y eso lo sabemos porque vea que el lado que necesitamos averiguar es el que se opone
al ángulo de 90 grados. Entonces, según las formulitas que vimos anteriormente, la que corresponde utilizar es esta, que C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Es decir, que C es igual a la raíz cuadrada. Vean que podemos tomar este segmento que estoy señalando, este lado, como A, o sea, 4 al cuadrado, más tomamos este segmento de abajo como B, B al cuadrado. Resolvemos ese par de operacioncitas, ¿verdad? Ese par de potencias. En este caso, 4 al cuadrado nos da 16 y 3 al cuadrado da 9. Esos cálculos los podemos hacer con nuestra calculadora, ¿verdad? O los podemos hacer a pie, ¿verdad? Mentalmente, recordando, por ejemplo, que tener esta potencia 4 a la 2 no es llegar y decir 4 por 2, 8, ¿verdad? Sino que es resolver 4 por 4, en este caso 2 veces, y lo mismo con el 3. Sin embargo, tomando en cuenta que tenemos a disposición la tecnología, yo creo que lo más elocuente sería que lo hagamos, que esos calculitos, por más simples que sean, los hagamos con la calculadora. Ahora sí, dentro de la raíz sumamos 16 más 9, que nos va a dar 25. Y finalmente, ahora sí, calculamos la raíz cuadrada de 25 y nos da que C mide 5. Es decir, la medida de la hipotenusa de este triángulo mide 5 unidades. En este caso serían 5 centímetros. Muy bien. Tenemos un segundo ejemplo. Dice, para el siguiente triángulo, determine el valor de Y. Observamos que el triángulo, vean que el triángulo está en otra orientación, eso es importante, no importa si el triángulo está dibujado hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, el teorema siempre es el mismo, lo único que tenemos que asegurarnos es que haya un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Y lo que nos induce a pensar que sí podemos usar el teorema de Pitágoras. Muy bien, acá vemos que el lado que necesitamos averiguar es este que estoy señalando acá. En este caso, ese lado corresponde a uno de los catetos de dicho triángulo. Entonces, la formulita que debemos utilizar es la otra, la que tiene resta, es decir, que el cateto A es igual a raíz cuadrada de C cuadrado menos B cuadrado, donde C sabemos que siempre va a ser la hipotenusa. Entonces, si sustituimos acá, según utilizando los valores del triángulo, C al cuadrado sería, vean que C vale 6. Entonces, Y es igual a raíz cuadrada de 6 al cuadrado menos, ¿verdad? Por la formulita, el otro cateto que sería 3 raíz de 3 elevado al cuadrado. Vean acá algo importante, que metí este 3 raíz de 3 entre paréntesis. Y esto es más que todo para indicarle a la calculadora que lo que tenemos que elevar al cuadrado es todo el número y no solamente la raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces siempre que tengamos números de esa forma, lo que vamos a hacer es meterlos entre paréntesis para garantizar de que el cálculo se haga de manera exitosa. Ok, una vez que lo planteamos, ahora sí resolvemos en las calculadoras 6 al cuadrado, que nos da 36, y entre paréntesis 3 raíz de 3 al cuadrado nos da 27. Ahora vamos a hacer la respectiva resta, ¿verdad? Dentro de la raíz, 36 menos 27 nos da 9. Y sacamos la raíz cuadrada de 9, nuevamente utilizando la calculadora, y raíz cuadrada de 9 es 3. O sea, que este cateto de este triángulo mide 3 centímetros. Bueno, en este caso vamos a decir nada más 3 unidades porque realmente no sabemos, no se nos indica si son centímetros o si son metros, ¿verdad? Entonces simplemente vamos a decir que son 3 unidades. Entonces vean que, como para ir resumiendo un poco, con el teorema de Pitágoras básicamente son dos fórmulas lo que tenemos. Si lo que necesitamos averiguar es la hipotenusa, utilizamos la fórmula anterior, y si lo que ocupamos averiguar es uno de los catetos, no importa cualquiera de los dos, entonces la fórmula que vamos a utilizar es esta que tenemos acá.
Muy bien, ahora vamos a ver algunas de las aplicaciones que tiene el teorema de Pitágoras. Empezamos con algunas situaciones cotidianas. Por ejemplo, esta. Dice que una escalera de 65 decímetros de longitud está apoyada sobre una pared. Si el pie de la escalera está a 25 decímetros de la pared, ¿a qué altura se apoya la parte superior de la escalera en la pared? Eso que acabamos de leer ahí, lo vemos acá en este dibujo. La escalera es de 65 decímetros, veámosla acá. Ella está apoyada sobre una pared, ¿verdad? Obviamente la pared va a ser vertical, como en cualquier estructura, como en cualquier construcción. Dice que el pie de la escalera está a 25 decímetros de la base de la pared, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿a qué altura está apoyada la parte superior? O sea, si este contexto lo traducimos en un triángulo, vemos que lo que me están pidiendo es esto que estoy señalando acá. Eso, desde la perspectiva del triángulo, es un cateto. La escalera vendría a representar la hipotenusa y en este caso los otros dos lados son catetos. O sea, me están pidiendo que calcule la altura. En este caso, la medida de uno de los catetos. Entonces, esta fórmula que estoy señalando acá es la que tenemos que utilizar siempre que tengamos que averiguar la medida de un cateto. O sea que A es igual a la raíz cuadrada de C cuadrado menos B cuadrado. Vamos a hacer la respectiva sustitución. C siempre la hipotenusa, eso lo sabemos, o sea, sería 65. Vean que la medida de la hipotenusa es 65. Entonces sería raíz cuadrada de 65 al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado que sería 25 al cuadrado. Resolviendo ambas potencias en la calculadora, 65 al cuadrado nos da 4225 menos la otra potencia 25 al cuadrado que nos da 625. Hacemos la respectiva resta que se nos generó dentro de la raíz. 4225 menos 625 nos da raíz cuadrada de 3600. Y ya para finalizar, la raíz cuadrada de 3600, que también la hacemos con la calculadora, nos va a dar 60. O sea, quiere decir que la parte superior de la escalera está a 60 decímetros de altura. Y de esta manera ya tendríamos el ejercicio resuelto. Vean que tenemos una situación cotidiana, ¿verdad? Que la simplificamos y la traducimos a una expresión matemática, pues que básicamente era un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, la idea es que vayamos viendo que realmente, en el caso particular del teorema de Pitágoras, pues sí hay muchas aplicaciones interesantes en la vida cotidiana. Veamos otro ejemplo. Las pulgadas de una pantalla corresponden a la medida de la diagonal de dicho artefacto. Estamos hablando de una pantalla de estas de televisión, ¿verdad? ¿De cuántas pulgadas es una pantalla si su largo es de 16 pulgadas y su ancho de 12 pulgadas? Eso es lo que tenemos. Acá hay una pantalla, ¿verdad? En donde esto de arriba, que es el largo, mide 16 y el ancho mide 12. Y lo que me están preguntando en este caso es la medida de la diagonal, ¿verdad? Si nosotros nos guiamos y formamos este triángulo que está acá, que estoy señalando con color rojo, la diagonal de dicha pantalla corresponde a la hipotenusa de dicho triángulo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la fórmula que debemos utilizar en vista de que hay que averiguar una hipotenusa es la fórmula que lleva el más aquí adentro. Entonces, vamos a decir que C es igual a la raíz cuadrada del primer cateto al cuadrado, o sea, 12 al cuadrado, más el segundo cateto al cuadrado, que sería 16 al cuadrado. En esta fórmula, que tiene más, no importa realmente cuál cateto se ponga primero. Pudo haber sido primero el 16 y luego el 12, o como está escrito ahí, siempre nos va a dar el mismo resultado. A diferencia de la fórmula anterior, ¿verdad? Que como tiene un menos,
ahí sí definitivamente primero se escribe la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con las fórmulas. Resolviendo estas potencias de acá, 12 al cuadrado da 144 y 16 al cuadrado nos da 256. Realizando dicha suma, 144 más 256 nos da 400. Y sacamos la raíz cuadrada de 400, que nos va a dar 20. Entonces quiere decir que esta es una pantalla de 20 pulgadas. En vista de que ya leímos anteriormente que la medida de la diagonal es la que indica la cantidad de pulgadas que corresponden a una pantalla. Entonces en este caso sería una pantalla plana de 20 pulgadas. Y otra aplicación interesante es la distancia entre puntos en el plano cartesiano. Por ejemplo, dados los puntos A con coordenadas menos 1,1 y los puntos B con coordenadas 3,4, determine la distancia entre los puntos A y B. Gráficamente, esto lo vamos a ver así. El punto A dice que es menos 1,1, o sea, voy a asociar el menos 1 de las X con el 1 de las Y. Aquí donde estoy señalando es donde está el punto A. Repito, el menos 1 de las X con el 1 de las Y. El otro punto B es el punto 3,4, o sea, 3 en X, 4 en Y. Recuerden que los pares ordenados siempre son de la forma X, Y. Por eso siempre se ubica primero la X y luego la Y. Entonces, lo que a mí me están pidiendo es la distancia o la medida de este segmento que va desde A hasta B. Entonces, aquí lo que vamos a aprovechar es el teorema de Pitágoras, formando algún triángulo que sea rectángulo, donde la hipotenusa venga a ser este segmento. Aquí vemos, por ejemplo, vean que este es el mismo segmento de ahora, menos 1,1 y 3,4. Formamos este triángulo acá y este triángulo con este lado de abajo aquí. Vean que aquí se evidencia que hay un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Porque ahí es donde se interseca un cuadrito de esos. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es aplicarle el teorema de Pitágoras a ese triángulo. Si nosotros vemos este lado de la derecha, que dice que mide 3, es porque estamos con 3 cuadritos. 1, 2, 3. Y cada cuadrito mide una unidad. Vemos la escala. Entonces, por eso yo digo que este lado mide 3. Lo mismo hacemos con el lado de abajo. Yo cuento que hay desde el punto A hasta aquí, hay 1, 2, 3, 4 cuadritos. Y vemos que cada cuadrito mide una unidad. O sea que la medida de este de abajo es 4. Como vamos a averiguar una hipotenusa, entonces la fórmula que corresponde utilizar es esta, que C es igual a raíz cuadrada de A al cuadrado más B cuadrado, la que tiene un más por ser una hipotenusa. Entonces sustituyendo sería raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Resolviendo las respectivas potencias, 3 al cuadrado da 9, 4 al cuadrado nos da 16, ¿verdad? Resolviendo en la calculadora. Luego sumamos 9 más 16 que nos da 25 y sacamos la raíz cuadrada de 25, que ya es el último paso, y nos va a dar 5. O sea que finalmente la distancia entre el punto A y B es de 5 unidades lineales. Digo unidades porque no hay un contexto que diga que son centímetros o metros o kilómetros. Entonces, cuando no hay un contexto de unidades, simplemente se dice que son unidades lineales. Ahora, alguien podría decir que qué pasaría si utilizamos otro triángulo. Alguien hubiera podido pensar en este que voy a señalar acá. Bueno, ahí me quedó un poco torcido, pero en este triángulo de aquí arriba, y con ese otro triángulo también nos hubiera quedado exactamente igual, porque igual tenemos un lado que mide 4 unidades, igual tenemos un lado que mide 3 unidades. Entonces, ya sea que lo hiciéramos con el que yo dibuje acá, o alguna otra persona que quisiera hacerlo con el de arriba,
nos tiene que dar exactamente el mismo resultado. Seguimos con otro ejemplo de distancia entre puntos en el plano cartesiano, pero ya este es un contexto. Dice, Mario es un chico de 9º año que todas las tardes después del colegio sale a trotar. El día de hoy Mario se ubica en el punto menos 6, menos 2, aquí vemos en la figura, menos 6, menos 2, menos 6 en X, menos 2 en Y. Y es ahí donde inicia su recorrido hasta llegar al punto N0,1. Acá. Determine cuántos kilómetros recorrió Mario. ¿Cuántos kilómetros recorrió Mario? De igual forma, ya sabemos, igual que en el ejemplo anterior, que lo que se forma ahí es un triángulo rectángulo. En este caso, yo ahora utilicé el de aquí arriba. Podemos utilizar el de abajo también. Esta línea, que está aquí en color negrito oscuro, es la línea que les enseñé anteriormente, ¿verdad? Desde donde inicia el recorrido marco hasta donde finaliza. Entonces, hacia arriba hay una distancia de 3 cuadritos y muy importante, cada cuadrito también mide una unidad. O sea que este lado mide 3. El de arriba mide 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos, se cuentan, ¿verdad? Lo que quiere decir que esa medida de ese lado es de 6 unidades, tomando en cuenta que cada cuadrito es una unidad según la escala que tenemos aquí. Sabemos que aquí hay un ángulo de 90 grados. Ok, entonces ya formamos un triángulo que nos va a permitir calcular la distancia que hay de M hasta N, que representa el recorrido en kilómetros que tuvo Mario en su caminata. Bueno, desde el punto de vista del triángulo como tal, este MN es la hipotenusa. Entonces tenemos que utilizar esta fórmula que voy a señalar acá, la del más, ¿verdad? Por la que tiene un más aquí adentro, porque esa es la que corresponde a la fórmula para averiguar la hipotenusa. Sustituimos los valores. X es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 6 al cuadrado. Repito, como dije hace un rato, no importa el orden. En este caso, si pongo primero el 6 o primero el 3, ¿verdad? Por ser suma, no hay problema. Se resuelven las potencias. 3 al cuadrado es 9, 6 al cuadrado es 36. Se suma esto de acá, 9 más 36 que da 45. Y finalmente, sacamos la raíz cuadrada de 45 que nos da 3 raíz de 5. Y con la calculadora encontramos la expansión decimal que aproximadamente nos da 6,70. Quiere decir que el recorrido de Mario ese día fue de 6,70 kilómetros. Recorrió bastante en realidad. Y eso es muy importante. Vean que en Pitágoras no necesariamente los resultados nos van a dar números enteros, ¿verdad? Entonces no nos asustemos si en algún momento uno de los resultados nos da un número decimal. Bueno, espero que les haya servido este video y cualquier duda no olviden contactarme por medio del chat de Teams. Muchas gracias y espero que se encuentren bien.